Esto es tu programa con el Dr. Ángel Camacho. Cross Talk. He hecho también una encuesta en la iglesia en donde usted pastorea, en la iglesia de Dios Pentecostal MI del Corozo, y salieron unas preguntas bastante interesantes. No voy a decir obviamente los nombres, pero sí las preguntas. Hay 3 que son una sola. Dice: ¿cómo trabaja conjuntamente la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre en la salvación? La segunda: ¿cómo eran salvas las personas antes del sacrificio de Jesús? ¿Las personas que nunca han escuchado del evangelio se van a perder? Estas 3 son las preguntas. Amén. Pues mire, la primera es bastante complicada, el hecho de cómo juntamente la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, ¿verdad?, actúan y demás. ¿Por qué razón? Porque la pregunta se basa en el hecho de que hay un pensamiento de que por cuando Dios me ha salvado, yo no tengo que hacer nada. Y hay otros que opinan, pues mira, tengo que hacer algo. Adicional está el pensamiento de que en la soberanía de Dios, ya Dios ha estipulado quiénes serán salvos. En otras palabras, ya cuando tú naces, Dios sabe si tú vas a ser salvo, este no va a ser salvo, y así sucesivamente. Y hay otros que opinan que existe un libre albedrío. En otras palabras, que a pesar de que Dios sabe quién será salvo, el hecho es de que el ser humano escoge el ser salvo. Y esos 2 pensamientos son los que se luchan y demás. Ahora, quiero explicar un poco sobre esto porque nuestra postura, mi postura, dentro, ¿verdad?, del pensamiento teológico, es que nosotros tenemos libre albedrío. O sea, nosotros tenemos la libertad de escoger, pero escogemos dentro de la soberanía de Dios. Y esto es algo para explicar que es un poquito difícil, pero lo voy a explicar de esta manera. Yo tengo la libertad de escoger si hablo o no hablo, pero yo no tengo la libertad de escoger con qué hablo. En otras palabras, ya Dios estipuló qué cosa yo voy a utilizar para hablar. Yo no puedo decidir con qué hablar. Yo no puedo decir, fíjate, hoy yo tengo ganas de hablar con la nariz. Y hablo por la nariz. Y la gente, yo no muevo la boca y la gente me ve moviendo la nariz y dice, wow, qué lindo habla. No, tampoco puedo escoger hablar con los pies. No puedo escoger hablar con los ojos ni con el pelo. O sea, yo no puedo escoger las partes del cuerpo con las que yo quiero hablar. Es la boca. Ahora, sí puedo escoger si hablo o no hablo, si callo o hablo. Así que allí vemos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está en que ya Dios determinó qué es lo que usted iba a hacer, con qué lo iba a hacer. Ahora usted escoge si hacerlo o no hacerlo. Usted no puede escoger con qué. Y esto es algo, ¿verdad?, que debemos de tener mucho cuidado, porque el método de salvación es Cristo. Cristo es el único método de salvación. Y yo no le puedo vender a la gente otra cosa o hablarle a la gente otra cosa que no sea Jesús. Cuando yo suplanto el plan de salvación por otra cosa que no es Jesús, ahí yo me estoy saliendo de la soberanía de Dios para tratar yo mismo de implementar lo que yo deseo. Y eso no lo debo de hacer. Ahora, la Biblia nos enseña que yo debo de hablar del Señor dentro y fuera del tiempo. Mire, uno de los ejemplos donde vemos la soberanía de Dios dentro del albedrío del hombre es un momento dado donde Pablo va en uno de los viajes misioneros y él ya está, ¿verdad?, bien organizado para ir a unos lugares particulares. Y mientras él iba de camino a otro lugar, él tiene una visión y en esa visión ve un hombre macedonio. Y el Señor le cambia los planes y de vez de ir al lugar donde él iba, fue a Macedonia. ¿Por qué? Porque en la visión aquel hombre le decía, pasa
a Macedonia. Y allí vemos que estaba el libre albedrío de Pablo, el deseo de ir a un lugar, pero el Señor en su soberanía cambió sus planes y le dijo, pasa a este lugar. Y es allí donde él como siervo va. Y eso es lo que experimentamos nosotros. Esto no es un asunto de que somos roboces y de que ya tenemos un chip del cielo y hacemos como roboces, amamos y amamos. No. Nos sometemos. Ese es el asunto de someter la voluntad, mi voluntad. Es imposible yo someter mi voluntad, que es lo que pide Jesús. Jesús dice que debemos de someter mi voluntad al Padre si no tengo ninguna voluntad. Es imposible someter algo que es mío si de ninguna manera tengo eso como mío y es otro que lo maneja. Sí, entiendo muy bien que el hecho de la salvación es algo que ya viene y fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, pero también está lo que usted decía, la forma de actuar de cada uno, que nosotros tendríamos que actuar como salvos en este sentido, no como... Tiene que ver mucho también con el testimonio, también toca mucho el sentido de cómo nosotros nos estamos representando, y o estamos representando a Dios o estamos representando nuestra carne, y Pablo lo hace ver entre el espíritu y la carne, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo un momentito. Si yo te doy a escoger entre la computadora mía, la Mac, y qué sé yo, esa bocina, ¿cuál tú escogerías? la que me gusta, la bocina. La bocina. Si te doy a escoger entre la bocina y el iPhone. El iPhone. El iPhone. Si yo te doy a escoger entre el iPhone y la consola. La consola. La consola. La pregunta es, ¿quién escogió? Yo. Tú. Pues eso es lo que pareciera, pero en realidad yo fui el que escogí. Claro, porque usted me está dando... Yo te estoy dando las opciones. Y esto es lo que es esto que está aquí. Claro. La soberanía de Dios es que ya Dios nos dio a qué escoger. Y nos dijo, escoge o te pierdes o te salvas. Nos dio a escoger. Y dice la Biblia que esa forma de escoger de nosotros, dice que nosotros amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran malas. Es como si nos hubieran dado a escoger entre un Ferrari y una bicicleta y nosotros escogimos... El Ferrari. No, la bicicleta. Perdón. Escogimos la bicicleta. ¿Por qué? Porque amamos más la bicicleta que el Ferrari. Mire, la opción de la salvación era clara. Era escoger salvación. Mire, escoger a Jesús es claro. Cuando tú analizas y tú miras, tú dices, es que no hay otra opción. No hay otra opción. En cambio, es tu deseo y es tu concupiscencia que va a decidir escoger otra cosa que no sea Jesús. Para fin de cuentas, abrir los ojos y mirar de que lo que escogiste lo escogiste mal. Y tenemos otra pregunta con respecto justamente a la actitud o a una acción. Una persona cristiana, si se suicida, ¿qué ocurre? Esa estuvo nítida. Cuando yo la leí, yo dije, esto está... Sí, porque lo dice cristiano, ¿no? Sí. No, y puso cristiano entre comillas, ¿verdad? Sí. Lo puso entre comillas. Le faltó el nombre y el apellido, ¿no? Exacto. Pues mire, la Biblia lo que enseña referente a lo de que es el suicidio es que nos enseña que uno de las personas que cometió suicidio fue Judas, como hablamos ahorita. Y Judas se le llama el hombre, ¿verdad?, de perdición, el hijo de perdición. Y yo creo que el nombrecito que le dieron es suficiente como para entender que ¿qué sucede con el que se suicida? Pues se pierde. Mire, Mateo 26, del 24 al 25, Jesús dice estas palabras: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, escuche bien, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
El 25. Entonces respondió Judas, el que le iba a entregar. Dijo, ¿soy yo? Y el maestro le dijo, tú lo has dicho. Por lo tanto, ¿por qué el suicidio tiene una condenación directa? Y es porque de la misma manera como usted no escogió nacer, tampoco escoge cómo morir. Fíjese, usted no es un que estuvo en un lugar en el cielo y se le dijo, mira, tú quieres nacer ahora. Y dice, no, dame un poquito más de tiempo. Yo quiero estar más acá, jangueando, ¿verdad? Jangueando es una palabra puertorriqueña. Pero por allí, ¿verdad? Yo quiero estar en el cielo. No, sencillamente usted nació, porque no existe tal cosa como ese lugar de espera, nada. El Señor permitió que usted naciera. El Señor permitió que usted fuera engendrado. Usted fue, ¿verdad? El Señor le dio esa oportunidad a usted. La pregunta es, ¿quién le dará a usted la oportunidad de salir de este mundo? Pues el mismo que le dio la oportunidad de entrar. Jesús, hablando a los discípulos, dice, si a alguien le vas a temer, temele a aquel que te puede dar la vida y también te va a quitar la vida. El quitar la vida le pertenece a Dios, no a nosotros. Y cuando nosotros nos quitamos la vida, lo que sucede con esto es que hemos escogido la muerte como nuestra opción, no la vida. No hemos amado la vida como la opción, hemos amado la muerte. Y la pregunta es, el que ama la muerte, ¿qué obtiene? Muerte. Y no solamente una muerte carnal, porque lo que usted está eliminando, con, ya sea ahorcándose o con una bala, usted no está eliminando solamente un cuerpo, usted está separando cuerpo, alma y espíritu, y es la decisión suya que usted está intentando, usted deseándolo hacer, y eso tiene unas consecuencias eternas, eso tiene unas consecuencias mucho más allá. ¿Puedo decir algo? Sí, seguro que sí. O sea, que el hecho de suicidarse es como tú decirle a Dios, o tú quitarle el control a Dios de cuándo tú vas a morir y tú simplemente allí terminarlo. Es como tú diciendo que tú mismo sabes que es mejor para ti sin tú saber nada. Exacto. Y recuerde que esto se trata de rebeldía. Mire, cuando Dios te dice lo mejor que tú debes de hacer es hacer esto, pues un acto de rebeldía es no hacerlo. Por lo tanto, si Dios te dice lo mejor para tu vida es estar vivo, confía en mí, ten confianza en mí, solamente necesitas tú tener confianza y tú decides quitarte la vida, tú estás actuando con el mayor acto de rebeldía hacia el Creador. Tu última acción fue un acto de rebeldía ante el Creador. Y la pregunta es, ¿cómo será pagado un acto de rebeldía? ¿Deberá ser pagado de una manera buena? Si has demostrado ser lo más rebelde que un ser humano puede ser, que es decirle a Dios, lo que tú hiciste conmigo no merece existir nada más. Y eso es un acto de rebeldía. Y aunque tomemos, ¿verdad?, un momento de reflexión y digamos, pero esto suena fuerte, porque vemos cada día gente que se quita la vida, y es que el quitarse la vida es un fenómeno de países prósperos. Y es porque en los países prósperos hay mucha competencia de quién tiene más, quién tiene menos, y cuando existe este tipo de competencia, la gente se cree que vivir es tener. Y cuando tú crees que vivir es tener, sin entender que lo que ya tienes, que es tu vida, es suficiente, porque el Señor es el que nos da, pues allí donde empieza en una competencia absurda, creyendo que todo lo que está a tu alrededor no tiene sentido. Pero deja que Dios le dé sentido a tu vida. ¿Qué cosas debe un cristiano experimentar, sentir o tener la certeza de que tiene su salvación segura? Muy bien, pues mire, si usted va a Hebreos, en Hebreos capítulo 6, allí usted va a encontrar que lo que un cristiano debe sentir, experimentar y demás. Más que sentir y experimentar, es lo que debe suceder. Dice en Hebreos 6, del 4 al 5, dice que deben de ser iluminados
Así que lo primero que tú debes de ser es iluminado. Iluminado no es Illuminati, nada de eso, ¿ok? No. O sea, no tiene que ver con una secta ni nada de eso. Iluminado significa el hecho de que, al igual como a Pablo se le apareció el Señor y lo dejó ciego por la luz, y todos debemos de ser iluminados por el Señor. El hecho de que estábamos oscuros y el Señor iluminó nuestro camino, eso es lo primero que debe de suceder. Luego va a gustar del don celestial. ¿Y qué es el don celestial? Pues el don celestial es ese gozo que viene inmediatamente después de la salvación. Mire, inmediatamente que tú eres iluminado y te das cuenta que estabas mal y todo lo demás, inmediatamente entra un gozo en ti por cuanto has aceptado que hay uno que te ha redimido, y empieza ese gozo. Luego empieza el hecho, y dice allí, hacer y ser parte de lo que es el Espíritu Santo. Mire, cuando usted viene a Cristo, no solamente usted es iluminado, le tiene gozo, sino que ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, algo usted tiene que hacer en el cuerpo del Señor. O usted es un pie, o usted es una mano. Usted tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque usted es parte ahora del cuerpo de Cristo, es partícipe del Espíritu Santo. Y debe, escuche bien, gustarle la palabra de Dios. Y esto es algo que a mí siempre me ha, llamado la atención, porque hoy en día a la gente le gusta ser partícipe del Espíritu Santo, llamarse iluminado y todo lo demás porque lloró y todo esto, pero te dice, yo no leo la Biblia porque a mí no me gusta. Entonces déjeme decirle que una de las cosas que es la certeza que usted es salvo es que te apasione la palabra del Señor, te apasiona la Biblia. ¿Por qué? Pues porque allí es donde está la palabra, está su hablar, está su decir. Y dice el último, que es el hecho de ser partícipe del poder del siglo venidero. Estos son los dones y todo lo demás, lo que el Señor ha dado. Y es allí, ¿verdad? Como pentecostales tengo que decir que en muchas ocasiones nosotros los pentecostales nos gusta hablar de que canto bonito y tengo dones y todo lo demás, y por eso usted va a ver el fenómeno de que se canta y a veces los músicos se van y se desaparecen y no escuchan la palabra. Aquí no pasa, por si acaso. No. Y no escuchan la predicación y se desaparecen. ¿Por qué? Porque todos han creído que esto se trata de expresar un don, expresar lo que Dios te ha dado y no escucharlo a Él. No, pues eso no es ser salvo. El ser salvo ama escuchar al Señor. Así que esos son los puntos que debe de ocurrir. Y vienen dos que son una. Dice, una persona se convierte a Dios, pero no asiste a la iglesia y ora, lee la Biblia, busca a Dios en su casa. ¿Será salvo cuando el Señor venga? La otra pregunta, una persona que no ayuna, pero hace todo, ¿se va en el rapto? Ok, pues mire, cuando nosotros creemos que lo único que debemos de hacer es orar, leer la Biblia y buscar a Dios, y dice ahí, en la casa, se nos olvida algo, que el Señor a lo que nos mandó no fue orar, a leer la Biblia y a tener comunión con Él en la casa, sino fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos mandó y nos dijo, esto que ustedes ven que yo he hecho, vayan, háganlo. Dice, hagan discípulos a las naciones, según lo que yo he enseñado, enséñenle a otros. Y déjeme decirle que usted no le enseña a otro en su casa, usted le enseña a otro en una comunidad de fe. La idea de que usted se congregue no es el hecho de venir a la casa del Señor sencillamente para recibir. Es que usted viene a la casa del Señor a dar. Usted viene a la casa del Señor a dar. Por eso el salmista se gozaba con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué usted vino a dar aquí? Pues adoración. Pero también usted tiene otras cosas para dar. Usted tiene talento, usted tiene dones, usted tiene regalos de Dios que Dios desea que usted los entregue. ¿Y cómo los va a entregar? Pues en la casa de Dios. Mire,
Su casa es su casa y está muy bien. Y es bueno que allí usted lea y mantenga una relación con Dios. Pero este lugar, aquí, en la casa de Dios, es el lugar donde usted se va a congregar con otros hermanos de la fe. ¿Y sabes qué? La Biblia nos enseña una particularidad, que los débiles se han sostenido por los más fuertes. ¿Sabes dónde se da esa dinámica? En la casa de Dios. ¿Dónde se da la dinámica de que las viudas sean sustentadas? ¿Dónde se da esa dinámica? Donde se pregunta cuál es la verdadera religión. Pues aquellos que visitan, aquellos que mantienen a la... ¿De dónde sale? Eso no sale de una persona que está en su casa. Eso sale de una persona que se congrega. Porque es congregándose que se pueden resolver esas dinámicas. Sí, y a las personas que no están viendo, si se sienten... Porque aquí hay algo, ¿no?, que pasa, y es la soledad, ¿no? Si se sienten solos, traten de ir a una comunidad cristiana cerca de su comunidad o cerca de su región o cerca de su país. Y hay algo que también es romper esta barrera en donde uno también acercarse. No espere tampoco que uno se le acerque, sino también acercarse para poder entender, porque así usted va a entender y también ellos se van a entender con usted. Eso también ayuda bastante a quitar lo que habíamos hablado en la anterior pregunta sobre el suicidio. Justamente pasa eso porque se sienten solos o pasan solos. Y en la soledad donde más tentación se produce. Seguro. Entonces, Y añadiéndole a eso, se supone que cuando yo evangelizo, ejemplo, tú claro, no eres creyente, Limelé no es creyente, y yo los voy a evangelizar. Si yo estoy solamente en mi casa y yo te evangelizo y tú dices, qué bueno, acepté a Cristo, ¿cómo yo te discipulo? Si no te digo, ven a casa, claro. que te quiero enseñar. ¿Y sabes lo que he hecho allí? De mi casa, ¿qué yo he hecho entonces? Un templo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces he invitado a gente a que esté en mi casa y volvemos a lo mismo, volvemos otra vez al hecho de congregarse. Por lo tanto, el congregarme no es solamente un asunto de estar, ¿verdad?, sintiéndose bien, sino un asunto de que la gente aprende y aprende. ¿Y cómo aprende? Pues estando con otros que ya están más fuertes en la fe. Esta es individual. Si una persona acepta al Señor, pero nunca se ha bautizado, cuando venga el Señor, ¿se irá con Él? Pues mira, el bautismo es un requisito no dado por otro que no es el Señor. El Señor dice que el que viene a Él, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que el asunto es que nosotros hemos convertido lo que es el bautismo como una entidad aparte de lo que es el creer. El creer, la evidencia de creer es el bautismo. En otras palabras, el creer no es una oración que yo repito, es una acción que yo hago. ¿Y qué es? El bautizarme. El bautizarme es la acción donde yo le digo al mundo, estoy muriendo al pecado y viviendo para Cristo. Es una acción de arrepentimiento. Juan lo decía, el que, ¿verdad?, venga acá arrepentidos y convertidos. ¿Y qué hacía? Los bautizaba. ¿Por qué? Porque el bautismo es una muestra de arrepentimiento y por eso es necesario hacerlo lo más pronto posible. La otra dice, ¿por qué tengo dificultades cuando estoy esforzándome, pero llevar una vida buena? Para llevar una vida buena. Seguro, pues mira, todo cristiano vamos a luchar. Y la razón por que todo cristiano va a luchar es porque la idea de ser creyente es, dice Jesús, y lo dijo, que era negarte a ti mismo. Dice, el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y cuándo lo debe de seguir? ¿Y cuándo lo debe de negar? Dice, cada día. En otras palabras,
hay que negarnos cada día, tomar la cruz cada día. Y este acto es un acto donde usted se va a esforzar y usted va a enfrentar dificultades, porque todos los días usted va a encontrar algo que usted tiene que enfrentar, usted tiene que hacer, su cruz la tiene que llevar y usted se va a encontrar negándose, y esa es la parte más difícil. Es una carrera larga, pero sé que tenemos que tener confianza y fe, sobre todo, en lo que habíamos hablado, en nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él hizo fue justamente darnos la salvación. Seguro. Y si Él se negó, dice la Biblia que Él se negó a sí mismo, pues nosotros también lo debemos de hacer. Exactamente. ¿Puedo ser perdonado aun si he cometido pecados graves? Pues mira, Juan enseña una particularidad referente a los pecados graves. Y él dice, yo les digo que pidan por aquellos que han pecado. Dice, no por los pecados que son graves, aquellos que tienen condenación de muerte, sino por aquellos que no tienen condenación de muerte. Y ahí nada más hay un estudio bíblico sobre ellos, pero lo que sí debemos de entender es que hay unos pecados graves que el Señor y Juan, ¿verdad? Y entendemos que la palabra es inspirada por Dios, pero en el libro de Juan nos enseña de que no se pida por ellos. O en otras palabras, yo como cristiano no debo de pedir por los pecados de otros, que el Señor dice, ten cuidado, no haga eso, deja que la persona lo haga. Porque hay unos pecados que son graves, que por eso es que tenemos que tener cuidado de no pecar, y debemos de tener mucho cuidado para con Dios. Y la última pregunta, y la más interesante, yo cuando la leí me quedé así como que yo no sabría cómo responder de verdad. Pero dice, la salvación puede ser afectada si la persona no da su testimonio completo por tener vergüenza de una parte del testimonio. Pues mira, cuando leí esa pregunta, pues la pregunta tiene unas premisas que se basa en ella. Me explico. Se basa en la premisa de que mi testimonio es el que yo debo de decir. Y cuando hablamos de mi testimonio es el hecho de que si yo estuve en el mundo y en el mundo allá yo robé, maté, hice muchas cosas, pues yo tengo que contar ese testimonio para la gente y para que la gente, ¿verdad?, escuche lo que Dios ha hecho conmigo. Todo basado en el libro de Mateo, donde en Mateo capítulo 24 hay un versículo que es mal interpretado, que dice que, ¿verdad?, que será predicado los últimos tiempos con testimonio. Y eso es lo que la gente dice, con testimonio. Y no ahí no dice con testimonio, dice para testimonio. La idea no es que tu testimonio sea predicado. Y aquí es que quiero contestar la pregunta. No es mi testimonio el que yo tengo que decir. Es más, no es mi testimonio el que yo tengo que guardar. La Biblia no habla de que guarde mi testimonio, sino el testimonio de la cruz. ¿Qué es el testimonio que yo predico? El testimonio que yo predico no es lo mío, es lo que Cristo hizo, porque ese es el que salva, ese es el que hace. Mi testimonio no necesariamente yo lo tengo que decir. Por eso es que hay gente que se crió en la iglesia. Ejemplo, yo me crié en la iglesia y la pregunta es, ¿yo tendré testimonio que dar? ¿Acaso yo tengo que contar lo que el Señor hizo si yo nunca hice nada malo? ¿Verdad? Entre comillas. Pues sí, yo tengo testimonio que contar, porque no es lo que malo que yo he hecho, sino es lo bueno que Dios ha hecho. Ese es el testimonio, que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Por lo tanto, ¿de qué usted no debe de tener vergüenza? Pues la Biblia nos enseña que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿De qué yo no me avergüenzo? No es de mi testimonio, sino es del testimonio de Cristo. De eso yo no me tengo que avergonzar. Va a haber cosas de mi vida que yo no tengo que decirle al mundo, y el mundo no se tiene que enterar. Esas cosas son privadas. Inclusive el mismo Pablo mantuvo muchas cosas privadas. Te pregunto, César y
y Elimelech, Pablo mató. ¿Mató? Sí. ¿Cuántos? Bastantes cristianos. ¿Cuántos? Bueno, yo he leído las cartas de Pablo y yo no sé. Antes de ser, antes de que el Señor se le revele, pues él mataba a los cristianos. Matados. ¿Pero Claro. cuántos? Cuando era fariseo. No creo que No sea. sabemos. No sabemos. Eran muchos. Y lo único que sabemos de Pablo es que perseguía a la iglesia. La Biblia no dice que él mató, la Biblia dice que él perseguía a la iglesia. Si lo utilizaba otra gente, no sabemos. Es más, nosotros no sabemos mucho de la vida de Pablo antes de venir a Cristo. Claro. ¿Por qué? Porque Pablo se encargó de que usted no se impresionara de su vida, sino se impresionara de la vida de Cristo. Y eso es lo que debemos de utilizar. No es lo que yo he hecho, es lo que Cristo ha hecho. Muchas gracias, pastor, por estar en este cuestionario. Han sido las preguntas tanto de internet como las de la iglesia. Muchas gracias. No sé, de mi parte realmente me queda un poquito mucho más claro con respecto a la salvación. Yo sé que yo tal vez vengo de otra iglesia, de otra ideología, y hoy puedo entender un poco más la verdad, porque en mi iglesia se ha notado mucho esto de que la salvación es por obras, y ahí queda, y no es eso, ya el Señor hizo la obra. Seguro que sí. Entonces, seguro. Y te iba a decir algo, y es que hubo unas preguntas, 2 preguntas que yo no contesté, y me fui por encimita, y yo no las contesté. Sí. ¿Y sabes cuál fue el asunto de que si las personas que vienen a Cristo, aquellas que no conocieron el Evangelio, no sé si lo viste. Sí, las uní. ¿Verdad? Que yo no Se no las unió. ¿Verdad que sí? Sí, y se es las unió. cómo eran salvas las personas Que antes del sacrificio, antes del sacrificio, y las personas que que no han escuchado el Evangelio. no han escuchado nunca que el Señor fue en una cruz y murieron. Exactamente, esa yo no la llegué a contestar, pero la respuesta está en Romanos capítulo 2, del 12 al 16, donde enseña de que esas personas serán juzgadas por lo que es la ley del corazón, así se le llama. Y quiero que escuche esto un momentito. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En otras palabras, no tienen la Biblia, no tienen la palabra de Dios, pero por cuanto buscan hacer la ley, o sea, aquello que es bueno, eso se convierte en la ley que el Señor los va a juzgar. Y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o ofendiéndoles su razonamiento. Mira esto, el 16. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En otras palabras, cómo Dios juzga a la gente que no conoce el evangelio o que nunca escuchó a Jesús antes, los juzga por las leyes expuestas en la comunidad y demás, que las siguiera. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de poner leyes en el corazón del hombre. Claro. Y esas leyes en el corazón del hombre son las que el hombre debe de seguir. Sí, como la de honrar a nuestros padres y a nuestras madres, y Seguro. nos va a ir larga vida. Eso es algo natural. Tanto en mis orígenes indígenas era una ley, el honrar a papá y mamá. Seguro. Y si decías algo y lo contrario, era el chancletazo, pero así. Allá también había chancletazos. No, le decían cabestro. Uy, eso suena duro. Era un juguete de una soga de camello o de vaca en el sol, puesto en el sol con agua y aceite. Y eso se hacía tan duro que si te daba con eso, te hacía una llaga. No. Y nosotros lo decimos justicia indígena, que realmente todavía existe la justicia indígena. Mira, quería decir que, o sea, estaban hablando de ley del corazón, ¿verdad? Que yo entiendo que mucha gente entienden que para como entrar al cielo, para ser salvo, necesitan ser
no necesariamente el cristiano más cristiano, pero simplemente una persona buena en la comunidad, que no necesitan ir a la iglesia, que puede estar en su casa, y lo demás que necesita ser buena persona, que cada buena persona entra al cielo. Pero eso no lo enseña la Biblia, que no hay nada que podemos hacer en cuanto a esas obras para como llegar al cielo, y eso quería poner un poco porque eso lo notaba que mucha gente, surprisingly, usan eso como para una excusa para decir yo soy cristiano, de que yo creo en Dios, pero no full de que I commit to it. Exacto, por eso las preguntas y como Pablo lo expresa, es un asunto de gente gentil que no conoce el evangelio, que no conoce el plan de salvación y cómo el Señor va a resolver ese asunto, lo trabaja de esa manera. Ahora, ese tipo de personas que tú me estás comentando, conocen a Dios o por lo menos han escuchado de Dios, y ahí es donde todo cambia. Es imposible yo decir creo en Dios pero no lo obedezco. Imposible. Exacto. Y bueno, vamos a tener más, creo que reflexiones con respecto a estos temas bien complicados en el canal del pastor. Suscríbase, denle like. Nosotros lo estamos patrocinando, tanto los de Exneos como Transformados. Y el canal también, al revés, no nos patrocina a nosotros. Así que muchas gracias por estar en este podcast. Esto es tu programa con el Dr. Ángel Camacho. Cross Talk.